Feliz sábado a todos mis hermanos. Les voy a pedir a que pueda buscar la lectura bíblica que se encuentra en Juan 3, versículos 16 y 17. Juan 3, 16 y 17. Un amén cuando estemos ahí. Dice así la palabra de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque lo envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. O sea, porque no envió Dios al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Palabra de Dios. Le voy a invitar a todos que pueda ponernos de rodillas. También lo voy a acordar a orar por la libretita que tenemos al frente con nuestras peticiones y que nos acordemos orar por ella en la semana. Todo el que pueda, arrodillémonos. El que no, pues que incline su corazón. Padre nuestro, Señor, que estás en los cielos, santificado, glorificado, exaltado sea tu santo y bendito nombre, Padre, en esta hora, Señor. Gracias, Padre, te damos, Señor, porque hasta aquí tú nos has guiado, Señor. Gracias porque nos traíste con bien aquí como hermanos, Señor, a reunirnos, a recibir ese pan espiritual que tanto necesitamos, Señor. Pedimos, Padre, por nuestros corazones que sean, Señor, vaciados de cualquier cosa que no deje que tu palabra entre, Señor. Ayúdanos a poder recibir, Señor, que podamos entender el mensaje y podamos ponerlo en práctica, Padre. Pedimos por las peticiones de la libreta, Señor. Pedimos que tú puedas escuchar, Señor, las peticiones que están aquí, Señor. Que tú puedas contestarlas, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Pedimos por los enfermos de tu pueblo, Señor. Por la hermana Digna, la ponemos en tus manos, Señor. Por la hermana Griselda, por la hermana Lali. Pedimos también por la nieta de la hermana Eunice, por la de la familia de la hermana Lázara.
por todas las otras peticiones, Padre, que no nos acordamos ahora, pero tú las conoces todas, Señor. Te pedimos también por aquellas, Señor, que todavía no pudimos escribirlas, pero que tú las conoces, Señor. Las ponemos para que tú puedas obrar y que sea tu voluntad y no la nuestra, Señor. Pedimos también por los diezmos y las ofrendas que fueron recogidas esta mañana. Ayúdanos sabiamente a usar el dinero para que este evangelio pueda llegar a todo el mundo, Señor. Ayúdanos, Señor, a avanzar, que podamos ser también, Padre, partícipes, Señor, en la obra, Señor, llevando este evangelio a otras almas, Señor. Ayúdanos que aquellas almas que no conocen esta luz, Señor, nosotros podamos alumbrarla, Señor, porque sabemos que ese fue el llamado nuestro, Señor. Pedimos por Ailín, Señor, que va a expresar tu palabra. Ayúdala, Padre, que seas tú y no ella, Señor. Pon palabras, Señor, que podamos escuchar y que sea del cielo, Señor. Ayúdanos, Padre, prepara nuestros corazones. Pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu pueda morar aquí en medio nuestro. Que tus ángeles acampen alrededor de nosotros, Señor, para que así el enemigo no entre a turbarnos, Señor, o a mantener nuestras mentes en otras cosas, Señor. Purifícanos, ayúdanos, Señor. Pedimos por aquellos que no pudieron venir, que también los que vayan a ver el programa del aire, Señor, que también hasta ellos llegue tu bendición, Padre, que ellos puedan ser tocados por tu Santo Espíritu, Señor. Ayúdanos y bendícenos, lo pedimos no porque hay mérito en nosotros, sino por la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario, Señor. Lo pedimos todo. Amén, amén y amén. Antes de que nuestra hermana Ailín presente el mensaje de la palabra del Señor en esta mañana, escucharemos una ofrenda musical para la gloria y la honra de nuestro Padre Celestial a través de mi mejor amiga, Gabriela Cruz. Amén. Feliz sábado, hermanos. Que esta alabanza sea para la honra y gloria de Dios. Declaran fiel su
Buenos días, feliz sábado para todos. Es un placer estar nuevamente aquí con cada uno de ustedes. Se ve muy bonita la iglesia desde aquí, toda llenita para la gloria de Dios, ¿verdad? Nos da a conocer, ¿verdad?, que sí hay una necesidad de la palabra de Dios, que estamos deseosos de escuchar esa palabra del Señor. Bueno, vamos a hablar un poco esta mañana acerca del propósito del nacimiento de Jesús. Vamos, como siempre, a la lectura bíblica primero, que se encuentra en Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17. Unos versículos muy conocidos, ¿no? Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17. Pueden leerlo conmigo si desean. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Uno de los propósitos de Jesús venir y nacer es para proveernos, ¿verdad?, la vida eterna. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Redentor, nuestro Salvador. ¿Cómo lo sabemos? Pues la propia palabra de Dios nos lo dice. Acompáñenme a Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1, versículo 21. Dice así la palabra de Dios. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Bien claro, la Biblia nos dice que es nuestro Salvador. ¿No hay un amén por eso? Porque Jesús dejó su trono, ¿verdad? Dios permitió que su amado hijo, su único hijo, viniera aquí a salvarnos. ¿Qué nos dice el libro de Salmos? Salmos 130. Salmos 130 y vamos a leer el versículo 8. También nos habla de que Jesús viene a salvarnos. Dice, versículo 8, y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Así que la palabra de Dios es que es muy clara, ¿verdad que sí? Solamente tenemos que detenernos un poquito y prestarle atención. Vamos a ver qué nos dice el libro de Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, versículo 14. Nos lo reafirma aquí también. Dice así, Tito, capítulo 2, versículo 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Cuál era otro de los propósitos del nacimiento de Jesús? Sabemos que es nuestro Salvador, nuestro Redentor. El Espíritu Profecía nos va a abundar un poquito más. Amén. Eunice lo contestó, pero vamos a leerlo para que todos nos oigan. Vamos a leer del libro El Deseado Toda la Gente, la página 28 y la página 15. Dice así. Satanás se estaba regocijando de que había logrado degradar la imagen de Dios en la humanidad, ¿verdad que sí? Hablamos mucho de eso esta mañana en la escuela sabática. Entonces vino Jesús a restaurar en el hombre la imagen de su Hacedor. Nadie excepto Cristo puede amoldar de nuevo el carácter que ha sido arruinado por el pecado. Él vino para expulsar a los demonios que habían dominado la voluntad. Vino para levantarnos del polvo, para rehacer según el modelo divino el carácter que había sido mancillado, para hermosearlo con su propia gloria. Así que Él vino a restaurar, ¿qué? La imagen del Padre en nosotros.
Desde que Jesús vino a morar con nosotros, sabemos que Dios conoce nuestras pruebas y simpatiza con nuestros pesares. Cada hijo e hija de Adán puede comprender que nuestro Creador es el amigo de los pecadores. ¿No es así? Porque en toda doctrina de gracia, toda promesa de gozo, todo acto de amor, toda atracción divina presentada en la vida del Salvador en la tierra, vemos a Dios con nosotros. Así que también ese fue un propósito de Jesús al venir aquí y nacer, a presentarnos al Padre, a presentarnos su amor, su atracción, ¿verdad?, para con nosotros. Pero para esta época nos tendemos a olvidar el propósito del nacimiento de Jesús y nos enfocamos en el día de su nacimiento y aún a celebrar con el mundo la famosa Navidad. Vamos a ver unos puntitos que nos indican la época en que Jesús nació. Para entender, y está en el libro de Lucas, el capítulo 1. Y para entender ese capítulo 1 de Lucas debemos entender el orden del sacerdocio. Aquí requiere que presten atención porque hay muchos puntos importantes. Vamos a Primera de Crónicas, capítulo 24. Un libro que a veces no miramos mucho, ¿verdad? Porque es como que mucha información, requiere muchos detalles, pero el Señor quiere ser claro y hablarnos a nosotros en esta mañana. Vamos a Primera de Crónicas, capítulo 24. Versículo, vamos a estar leyendo del 1 hasta el 5. Primera de Crónicas 24, 1 dice: También los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos. Los hijos de Aarón eran Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas como Nadab y Abiú murieron antes que su padre, no tuvieron hijos. Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio, porque sabemos, ¿verdad?, que Aarón y su familia eran los que, ¿verdad?, ejercían el sacerdocio. Versículo 3. Y David con Sadoc de los hijos de Eleazar y Ahimelech de los hijos de Itamar los repartió por sus turnos en el ministerio. Versículo 4. Y de los hijos de Eleazar había más varones principales que de los hijos de Itamar. Y los repartieron así: de los hijos de Eleazar, 16 cabezas de casas paternas. Y de los hijos de Itamar, por sus casas paternas, 8. Así que en total eran 24, ¿no? Eran 24 turnos. Por 8 días oficiaban de sábado a sábado. Cuando se cambiaban los panes de la proposición, se cambiaban su turno. Eso lo podemos encontrar en un libro que se llama Antigüedades de los Judíos, el libro número 7. Hay mucha información acerca de eso, de que oficiaban de sábado a sábado por 8 días, o sea, una semana, y que el turno se cambiaba cada sábado cuando se ponían los panes, ¿verdad? Los panes frescos de la proposición. Levíticos 24 nos los aclara que cada sábado se cambiaban los panes. Acompáñenme ahí. Levíticos 24, versículos 5 hasta el 8. Levíticos capítulo 24, versículos de 5 al 8. Dice así, versículo 5. Y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa. Versículo 6. Y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Versículo 7. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Versículo 8. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. O sea, cada sábado, ¿verdad?, se ponía pan fresco. Entonces, cada sábado se cambiaba el turno. Ahora vamos al capítulo 1 de Lucas. Van a ver por qué estos puntos eran importantes. Perdón, antes de ir al capítulo 1, volvemos a Crónicas 24, versículo 10. Primera de Crónicas, capítulo 24, versículo 10.
No vamos a leerlo todo por factor tiempo, pero pues vimos aquí que era por turno y que habían 24 turnos. Y aquí está explicando a las casas quién le tocaba. Entonces el versículo 10, el séptimo turno le tocaba a Cos y la octava a Abías. Mantengan eso en el pensamiento y acompáñenme a Lucas capítulo 1. Ahora, en este capítulo 1 de Lucas hay datos cronológicos muy, muy importantes porque estamos viendo que la época en la que nació Jesús. Lucas capítulo 1, versículo 5. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. ¿Quién era Zacarías? El padre de Juan el Bautista. De la clase de Abías. Leímos en Primera de Crónicas 24 que la clase de Abías era ¿qué? La octava, ¿verdad? Exacto. Entonces, para Zacarías le tocaba de la clase de Abías, la octava semana. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth, que era ¿quién? La mamá de Juan el Bautista. Vamos al versículo 8 y 9. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase. ¿Cuál era la clase? Pero el nombre, Abías. Versículo 9. Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. ¿Estamos claros hasta aquí? Ok. La Pascua caía más o menos a principio de ¿qué mes? Abril. Y ahí empezaban los turnos del sacerdocio. Ahí, en el libro Antigüedades de los Judíos podemos ver todos esos detalles, el libro número 7. Así que el sacerdocio comenzaba a oficiar también al tiempo de la Pascua, más o menos a principios de abril. Y Zacarías era el turno número 8. O sea, 8 semanas son 2 meses. Y llegamos, si estamos a principios de abril, llegamos 2 meses, principios, mediados de junio, ¿verdad? Vamos a usar la matemática hoy. Vamos, ahí mismo en Lucas 1, vamos a leer el versículo 23 hasta el 25. Y cumplidos los días de su ministerio, o sea, Zacarías, se fue a su casa. O sea, él cumplió con su turno y fue a su casa. Después del versículo 24, después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Así que, después de su turno de Zacarías, quedó embarazada Elizabeth a principios de junio, ¿verdad que sí? Y se recluyó 5 meses, o sea, y llegamos más o menos ¿a qué mes? Si era junio, principios, mediados de junio, más 5 meses, exactamente, llegamos a mediados de noviembre, tenemos julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 5 meses. Versículos 26 y 27 de Lucas, continuemos la lectura. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Versículo 27, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María, que era ¿quién? La madre de Jesús. Brinquemos al versículo 36. Y he aquí tu parienta Elizabeth, que era la mamá de Juan el Bautista, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. O sea, el sexto mes del embarazo de Elizabeth, estamos a mediados de diciembre, porque estuvo 5 meses recluida y al 6º mes le habló el ángel Gabriel, un mes más, es diciembre, ¿verdad? A María. Vamos a leer el versículo 38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Así que Jesús fue implantado en el vientre de María cuando el ángel Gabriel vino a darle la noticia, ¿no? A decírselo, que fue en el 6º mes del embarazo de Elizabeth.
¿Están conmigo? Es un poco confuso, pero estoy tratando de dar lo más detallado posible. Vamos al versículo 39 de Lucas 1. 39, 40, hasta el 42, vamos a leer. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. O sea, María se fue a visitar a Elizabeth, porque nos dijo anteriormente que era, ¿qué? Pariente de ella. Versículo 41. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Amén. Versículo 42. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Quiero hacer un paréntesis corto entre medio de esto, ¿verdad? Porque a veces pensamos que porque el bebé está en el vientre, ¿verdad? No tiene vida, no siente y pues lamentablemente el mundo practica mucho el aborto, pero el Señor no está de acuerdo con eso, porque aquí habla de que desde el vientre se saludaron, ¿verdad? Juan el Bautista y Jesús. Ok, continuamos. Ok, leímos hasta el 42 que María se fue a visitar a Elizabeth en su 6º mes de embarazo. Así que María quedó 3 meses hasta nacer Juan el Bautista, nos lo dice el versículo 56. Saltemos hasta el versículo 56 de Lucas 1. Dice, y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. Así que si Elizabeth tenía 6 meses, más 3 meses, completa los 9 meses, ¿verdad? So ella se quedó hasta que nació Juan el Bautista. Y los 6 meses que tenía Elizabeth, más 3 meses, estábamos en diciembre, nos lleva ¿a qué? A marzo, enero, febrero, marzo, cuando nació Juan el Bautista. Así que María ya tenía ¿cuántos meses? 3 meses de embarazo, 3 meses. Y calculemos hasta los 9 meses. Si más o menos entre principios y mediados de marzo, María tenía 3 meses de embarazo, ¿cuántos meses le faltaban? 6. Así que sumemos los 6 meses a marzo, nos lleva septiembre, más o menos mediados, finales de septiembre. Así que eso nos deja bien claro la Biblia de que Jesús no nació en diciembre. La Biblia es muy clara. Debemos de tomar tiempo y el Señor dejó hasta el orden cronológico de las cosas. Solamente tenemos que pedirle sabiduría. Otro punto también que conocemos mucho de que Jesús no nació en diciembre, en Lucas capítulo 2, versículo 8 hasta el 11. Aquí habla del nacimiento de Jesús, pero en el versículo 8 dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Versículo 9. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Versículo 10. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Bien claro que nos dice la palabra que Él es nuestro Salvador. Pero el punto aquí es que para el tiempo de diciembre era muy frío y aún caía nieve en esos lugares. Así que por lo tanto los pastores no podían haber estado afuera y mucho menos en las horas de vigilia de la noche cuidando el rebaño. Estarían los rebaños, ¿verdad?, guardaditos en un lugar si estuviera tan frío y cayendo nieve y no van a estar a esas horas de la noche afuera velando el rebaño. Son puntos, detalles que el Señor dejó. ¿Qué quiere decir todo esto respecto a la fiesta de Navidad? Lamentablemente, quiere decir que se ha introducido el paganismo. ¿Y qué es el paganismo? Es la práctica de adorar otros dioses fuera del verdadero Dios. Otros sinónimos de paganismo es idolatría, irreligiosidad y politeísmo. Vamos a ver qué dice la pluma inspirada en el conflicto de los siglos, página 381, capítulo 22. ¿Cuál fue el origen de la gran apostasía? ¿Cómo empezó a apartarse la iglesia de la sencillez del evangelio?
conformándose a las prácticas del paganismo para facilitar a los paganos la aceptación del cristianismo. Y lamentablemente eso vemos hoy en día. Nuestras iglesias lamentablemente rebajan las normas, creyendo que van a llegar a más almas así. Para aumentar el número de los convertidos, se rebaja el alto nivel de la fe cristiana. Y el resultado fue que una ola de paganismo anegó la iglesia, trayendo consigo sus costumbres, sus prácticas y sus ídolos. Lo cual es igual a ¿qué? Pecado. Una vez que la religión cristiana hubo ganado el favor y el apoyo de los legisladores seculares, fue aceptada nominalmente por multitudes. Pero mientras estas eran cristianas en apariencia, muchos permanecieron en el fondo paganos que seguían adorando sus ídolos en secreto. Esta mañana se habló de ¿qué? De que según van pasando las generaciones, se va eliminando lo original, lo del principio, ¿no? Entonces, pues, lamentablemente las costumbres y las prácticas de los ídolos fueron arrastradas con ellos. ¿Qué quiere decir esto? La Navidad de hoy es una réplica del Israel antiguo. ¿Por qué? Porque el Israel antiguo hizo que un becerro de oro para que representara a Dios, ¿no? Y lo adoraron. La gente ahora hace un nacimiento, pone un muñeco simbolizando a Jesús y lo adoran. Ponen un árbol y dicen que no lo adoran, pero lo tienen en el culto de adoración de Dios. ¿Qué nos dice Jeremías? Acompáñenme en el libro de Jeremías acerca de eso. Jeremías capítulo 10. Y vamos a estar leyendo el versículo 1 hasta el 5. Jeremías 10, 1. Dice, oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones. Nos da una advertencia, ¿no? No sigamos las costumbres, las prácticas y los ídolos de las naciones. Ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Versículo 3. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan. ¿No es eso lo que hacen hoy en día? El árbol de Navidad. Con clavos y martillos lo afirman para que no se mueva. Hasta esos detalles dan. ¿No hacen eso hoy en día con el árbol de Navidad? Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos porque ni pueden hacer mal ni para hacer bien tienen poder. Así que el Señor es muy claro en su palabra. No cedamos a la idolatría por costumbres y prácticas del mundo. ¿Cómo ve Dios lo que hicieron los israelitas acerca de el becerro de oro que hicieron y adoraron? Acompáñenme al libro de Éxodos, capítulo 32. Éxodos, capítulo 32, versículo 35. Dice así, Éxodos 32, 35. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón, que es lo mismo que idolatría. Hirió Jehová. Y aún es más claro, vamos a 1 de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 8. Primera de Corintios 10, 8 dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. ¿A cuántos hirió el Señor? Por adorar un becerro de oro que según ellos estaban adorando ¿a quién? A Dios.
Así que ¿cómo ve Dios eso? Como idolatría. Y nosotros no vamos a ser la excepción de recibir la ira del Señor tampoco. Tenemos, como se habló en la apertura esta mañana, velar, ser vigilantes. El Señor es muy claro en su palabra. Es un ejemplo que el Señor nos ha dejado, porque lamentablemente seguimos las costumbres y las prácticas del mundo que nos gustan. Decimos, tal vez en mi iglesia no está el árbol de Navidad, no están los adornos. Pero, ¿vamos a qué? Con familiares a festejar, con nuestros amigos. Fuimos llamados a ser ¿qué? Un pueblo apartado, nación santa, escogida por Dios. Levantemos esos principios en nuestras vidas. Esto fue un ejemplo del desagrado de Dios para con aquellos idólatras y como dije ya, nosotros no vamos a ser la excepción. Vamos a leerlo. Volvamos a Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32, vamos a estar leyendo del versículo 1 hasta el 5. Dice así la palabra de Dios. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón. Eso fue cuando Moisés fue ¿a qué? A recibir ¿qué? Las tablas de piedra, los 10 mandamientos. Y el pueblo vio que Moisés se tardaba y ellos se acercaron a Aarón, el pueblo, y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Eran qué? Impacientes. Versículo 2. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Versículo 3. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Versículo 5. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. O sea, le dijo, estos son ídolos, pero con el pretexto de decir que era ¿qué? Adoración a Jehová, puso un altar con ese pretexto. Adoraron al becerro de oro con el pretexto de adorar a Dios. Qué triste, ¿verdad? Que el pueblo que se hace llamar el remanente es el que, ¿quién? Depositario de la santa ley de Dios, de la ley de Dios, viole los primeros mandamientos que prohíbe la idolatría, ¿o no es así? ¿No lo dice en la ley de Dios? Vamos a leerlo, Éxodo 20, versículo 3. Éxodo 23 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Si el Señor hubiera querido dejar figuras, estatuas o cualquier otra cosa para adorarlo, Él lo hubiera dicho. Pero su palabra dice lo contrario, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Patriarcas y Profetas abunda más en este punto, el capítulo 27, la página 277. Jehová el Eterno, el que posee existencia propia, el no creado, pero ¿cuál fue? El que hizo Aarón. Fue creado, ¿no? Pero nuestro Dios no es creado. El que es la fuente de todo y el que lo sustenta todo es el único que tiene derecho a la veneración y adoración supremas. Se prohíbe al hombre dar a cualquier otro objeto el primer lugar en sus afectos o en su servicio. Cualquier cosa que nos atraiga y que tienda a disminuir nuestro amor a Dios o que impida que le rindamos el debido servicio es para nosotros un Dios o un ídolo. Cualquier otro objeto o cualquier otra cosa se constituye un Dios. Y esta celebración que la pintan como que algo bonito y para estar con la familia y recordar a Jesús, lo cual no es bíblico porque como nos dimos cuenta por la palabra directa de Dios, Él no nació en diciembre. El Señor no dejó los detalles ni el día exacto de su nacimiento. Continuemos la lectura, Éxodo 24 hasta el 6. No te harás imagen
ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿No es eso totalmente lo contrario a lo que estaba haciendo el pueblo de Israel? Pero ¿qué decía la sierva del Señor? De que es una réplica lo que estamos haciendo hoy en día, como el antiguo Israel, para esta época con la festividad de Navidad y con muchas otras cosas. Patriarcas y Profetas continúa abundando más en esto, capítulo 27, página 278. Este segundo mandamiento prohíbe adorar al verdadero Dios mediante imágenes o figuras. Muchas naciones paganas aseveraban que sus imágenes no eran más que figuras o símbolos mediante los cuales adoraban a la deidad. Pero Dios declaró que tal culto es un pecado. Y entonces, ¿por qué seguimos? Si el libro de Jeremías, capítulo 10, nos dijo que no se debe seguir esas costumbres. Y cortamos el arbolito y lo adornamos con oro y con plata y ahí lo tenemos bien bonito. Pero Dios declaró que tal culto es un pecado. El tratar de representar al Eterno mediante objetos materiales degrada el concepto que el hombre tiene de Dios. La mente, apartada de la infinita perfección de Jehová, es atraída hacia la criatura más bien que hacia el Creador. Y el hombre se degrada a sí mismo en la medida en que rebaja su concepto de Dios. Y no nos damos cuenta, y el enemigo hace eso en nuestras vidas. Si estamos adorando a Dios con árboles, adornos o dramatizaciones, es idolatría, lo cual es igual a pecado. Continúa Patriarcas y Profetas, la pluma inspirada en el capítulo 28, página 289. Con el pretexto de celebrar una fiesta a Jehová, se entregaron a la glotonería y la orgía licenciosa. ¿No es lo que se hace cuando celebramos estas fiestas? Mucha glotonería, borracheras y orgías licenciosas. Continúa la lectura. ¿Cuán a menudo en nuestros propios días se disfraza el amor al placer bajo la apariencia de piedad? Una religión que permita a los hombres, mientras observan ritos de culto, dedicarse a la satisfacción del egoísmo o la sensualidad, es tan agradable a las multitudes actuales como lo fue en los días de Israel. O sea, no digamos, el pueblo de Israel estaba mal, pero nosotros sí estamos bien. No, es tan agradable a las multitudes de hoy en día como lo fue al pueblo de Israel. Y hay todavía varones dóciles mientras desempeñan cargos de autoridad en la iglesia. Y voy a añadir yo, también en el hogar, porque también en el hogar está establecido el sacerdote. Y hay todavía varones dóciles que mientras desempeñan cargos de autoridad en la iglesia, ceden a los deseos de los miembros no consagrados y así lo incitan al pecado, porque el Señor llamó eso idolatría, lo cual dijo que era igual a pecado. Habían pasado solamente unos pocos días desde que los hebreos habían hecho un pacto solemne con Dios. Habían pasado unos pocos días de que el pueblo de Dios había escuchado la voz de Dios en el monte y había hecho un pacto con Dios prometiendo obedecer su voz. Habían temblado de terror ante el monte al escuchar las palabras del Señor. No tendrás dioses ajenos delante de mí, de acuerdo a Éxodo 23. La gloria de Dios que aún cubría el Sinaí estaba a la vista de la congregación, pero ellos le dieron la espalda y pidieron otros dioses. Hicieron un becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey, cambiaron la imagen de un buey que come hierba, de acuerdo a Salmos 106, 19 y 20. ¿Cómo podrían haber demostrado mayor ingratitud o insultado más osadamente al que había sido para ellos un Padre tierno y un Rey todopoderoso? Cuidémonos, hermanos, hoy en día. No tendremos un becerro de oro delante de nosotros que estamos adorando, pero el enemigo se ha encargado de que nosotros de alguna manera u otra estemos en la idolatría. Pidámosles a Dios, al Espíritu Santo, que abra nuestra mente y nuestros corazones para no caer en eso.
El apéndice de este libro de Patriarcas y Profetas abunda más en esto. Y muchas veces pasamos por alto el apéndice, ¿no? Pero tiene mucha información. En la página 752, o si no, busque al final donde diga apéndice, dice: puesto que el toro Apis era considerado como manifestación visible de Osiris, debemos saber qué representaba este último para poder comprender la adoración del becerro por los israelitas. Citando nuevamente de la Enciclopedia Británica, transcribimos lo siguiente: todos los misterios de los egipcios y toda su doctrina de la vida futura se fundan en este culto de Osiris. A Osiris se le identifica con el sol. La adoración del sol era la forma primitiva de la religión egipcia y tal vez de la anterior a ella. A Osiris se dedicaban las oraciones y las ofrendas por los muertos, y a él se dirigen todas las inscripciones de los sepulcros, excepto las del periodo más antiguo. El toro o buey Apis, que lleva en lenguaje egipcio el mismo nombre que el Nilo, es decir, Hapi, era adorado en Memphis. Era considerado como emblema viviente de Osiris, de modo que estaba relacionado con el sol y con el Nilo. De estos extractos se desprende que el culto rendido por los israelitas al becerro de oro era realmente la forma egipcia de adorar al sol. Idolatría que siempre ha sido la mayor antagonista del culto tributado al verdadero Dios. Por eso digo, el enemigo nos engaña fácilmente. Es ciertamente significativo que precisamente cuando Dios se manifestaba a los israelitas en manera especial y les hacía conocer su día de reposo, volvieron ellos al antiguo culto del sol, cuyo principal día festivo, el primer día de la semana, contendió siempre por la supremacía con el día especialmente característico del culto al Dios verdadero. No pasen por alto el apéndice de los libros de la hermana Way, tiene mucha información. Continúa. Al adorar el becerro de oro, los israelitas profesaban estar adorando a Dios. Y al inaugurar ese culto del ídolo, Aarón dijo: mañana será fiesta a Jehová. Se proponía adorar a Dios como los egipcios adoraban a Osiris, o sea, el sol, bajo el símbolo de la imagen. Pero Dios no podía aceptar ese culto. Aunque se le ofrecían en su nombre, era el Dios Sol y no Jehová quien era el verdadero objeto de su adoración. Los paganos celebran hoy, el 25 de diciembre, al Dios Sol. Aunque digan que al celebrar la Navidad están recordando el nacimiento de Jesús, ¿no es eso lo que dice el mundo? A quien en realidad están recordando es el nacimiento del Dios Sol. Por eso es mejor, hermanos, que no tengamos ninguna relación con esta fiesta pagana de la Navidad, que es dedicada al Dios Sol. ¿Con qué autoridad nosotros vamos a proclamarle a las personas o hablarle del cuarto mandamiento y decir que el domingo no es bíblico mientras estamos celebrando una fiesta que no es bíblica tampoco? Tengamos mucho cuidado con esto, porque el mundo allá afuera nos observa meticulosamente. O tal vez el enemigo nos siembre en la mente: pero es un buen momento para evangelizar, ¿no? Nadie tiene trabajo, la familia nos llama a querer asistir a estos festejos, ¿verdad? ¿Es el evangelio el niño de Dios en un pesebre? ¿Ese es el evangelio? No. El evangelio es la muerte de nuestro Señor Jesucristo como sacrificio expiatorio por nosotros. Es su resurrección y su ascensión al cielo, donde está ahora siendo nuestro intercesor. Eso es evangelio. Entonces, ¿por qué no se nos ha revelado la fecha de su nacimiento? Que es la pregunta de todo el mundo hoy en día. ¿Qué es el pretexto de los cristianos al celebrar la Navidad? Porque aprendimos en Lucas, ¿verdad? Capítulo 1, con ese orden cronológico del embarazo de Elizabeth y de María, de que Jesús no nació en diciembre. Vamos a leer una cita del Review and Herald del 9 de diciembre de 1884.
Se supone que el 25 de diciembre es el día del nacimiento de Jesucristo y su observancia se ha convertido en costumbre y popular. Estamos claros, ¿verdad? Que el mundo lo celebra así. Pero todavía no hay certeza de que estemos guardando el verdadero día del nacimiento de nuestro Salvador. La historia no nos da ninguna certeza de esto. La Biblia no nos da el tiempo preciso. Si el Señor hubiera considerado que ese conocimiento era esencial para nuestra salvación, habría hablado por medio de sus profetas y apóstoles. Así que ese pensamiento no lo sigan pensando. No es bíblico, no está ahí. Quítese eso de la mente. Para que supiéramos todo acerca del asunto. Pero el silencio de las Escrituras sobre este punto nos demuestra que se nos oculta para los propósitos más sabios. En su sabiduría el Señor ocultó el lugar donde enterró a Moisés, ¿no? Dios lo sepultó y Dios lo resucitó y lo llevó al cielo. Este secreto es para prevenir la idolatría. Aquel contra quien se rebelaron, o sea, Moisés, mientras él estaba en servicio activo, a quien provocaron casi más allá de la resistencia humana, fue casi adorado como Dios después de su separación de ellos por la muerte. Así que el Señor fue muy sabio en esconder eso, ¿verdad? De dónde murió, dónde lo sepultaron a Moisés. Pues fue muy sabio también en no dejar una fecha del nacimiento de Jesús para que lo adoraran como un ídolo. Con el mismo propósito ha ocultado el día preciso del nacimiento de Cristo, para que el día no recibiera el honor que se le debe dar a Cristo como el Redentor del mundo. Uno que debe ser recibido, uno en el que se puede confiar. En él se puede confiar como aquel que puede salvar hasta lo sumo a todos los que vienen a él. La adoración del alma debe ser dada a Jesús como el Hijo del Dios infinito. Ese es el propósito del nacimiento de Jesús. No es en qué fecha nació para que festejemos y adoremos. Continúa la lectura, dice, no hay santidad divina que descanse sobre el 25 de diciembre y no agrada a Dios que todo lo que concierne a la salvación del hombre mediante el sacrificio infinito hecho por ellos, sea tan tristemente pervertido de su diseño original. El Señor es muy claro en su palabra, es muy claro a través de la pluma inspirada. El Señor no quiere que se haga idolatría. Por eso justamente, pero eso justamente es lo que está haciendo el pueblo de Dios. Entrando en una apostasía, declarando que están recordando el nacimiento de Jesús en un día que nació un Dios pagano llamado Sol. Pedro nos da un ejemplo en 1 Corintios, acompáñenme. Perdón, Pablo. Pablo nos da un ejemplo en 1 Corintios, capítulo 10. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 14. Corto, breve y al punto, dice 1 Corintios 10, 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Jesús es el Rey, tu sacerdote y tu sacrificio. Ese es el propósito de Jesús. Lo importante no es saber cuándo nació Jesús, sino por qué nació. Y nació para ser nuestro Salvador. ¿Qué nos dice Primera de Pedro? Capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 22 hasta el 25. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. ¿Quién? Jesús. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Así que Jesús es nuestro pastor, Jesús es nuestro obispo. Las prácticas y costumbres del mundo, dejémoslas a un lado. Eso no nos va a salvar. Sino acudamos a nuestro Rey, a nuestro sacerdote y a nuestro sacrificio.
Que Dios los bendiga en esta mañana. Espero que haya sido de gran bendición. Vamos a ponernos en pie. Vamos a pedirle a la hermana Brenda y Delis si pueden pasar a entonar las estrofas del himno 109. Himno 109, amigo fiel es Cristo. Amigo fiel es Cristo, alivio Él me da, me ama con un tierno amor que siempre durará. Sin Él vivir no puedo ya, cercano siempre está. Así moramos juntos, Jesús y yo. Mis faltas no ignora, mis males puede ver. Anhelo que me apoye en Él, me puede sostener. Él guía mi alma a la luz, bendice mi deber. Así andamos juntos, Jesús y yo. Confiarle mis penas, le digo mi gozar. Con Él no siento ya temor, y alegre puedo andar. Me dice lo que debo hacer, me impulsa a progresar. Así andamos juntos, Jesús y yo. Él sabe cuánto anhelo salvar a un pecador. Él ruega y la pregona cuán grande es su amor, que anuncia eterna redención con fe y con fervor. Así obramos juntos, Jesús y yo. El Señor cuando vino a este mundo, ¿verdad? Y nació, cuando iba a nacer, no hubo lugar para Él, ¿verdad? Solamente en un pesebre. Pero el Señor no dice que Él no tuvo cupo aquí en este mundo para venir, pero Él quiere que lo mantengamos en nuestro corazón. Dejémosles ese espacio a Jesús, que lo ocupe no solamente el 25 de diciembre, sino todos los días Él quiere estar en nuestras vidas. Vamos a postrarnos de rodillas a tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, glorificado, exaltado sea tu santo y bendito nombre. Señor, damos gracias por tu palabra, Señor, en esta hora. Gracias, Señor, porque usted no nos deja en duda, en tinieblas, Señor. Usted es muy claro en su palabra. Ayúdanos, Señor, a escudriñarla, Señor, como un tesoro escondido, Señor, porque en ella encontramos preciosas verdades, Señor, para que el enemigo no nos engañe. Ayúdanos, Señor, a ponerte en primer lugar en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a no caer en la idolatría, Padre. Ayúdanos a levantar esos pilares, Señor, en nuestro hogar, en nuestra iglesia y donde quiera que vayamos, Señor. Pedimos, Señor, que tu bendición llegue hasta todos, Señor, aquí presentes en esta hora y a los que están a la distancia también. Guíanos, bendícenos, Señor. Pedimos una bendición por los alimentos que hemos de compartir.
Provéeselo a todo aquel que no lo tiene, Señor, y bendice las manos que lo prepararon. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.